Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenas tardes. La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de la Facultad de Teología, la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, la revista Humanitas y la Biblioteca de Teología, le da la más cordial bienvenida al panel titulado Dignitas Infinita, Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la Dignidad Humana. Entendemos que por las condiciones climáticas bajó la asistencia, pero este seminario será grabado y quedará como recurso para el quehacer académico. Saludamos de manera muy especial a las autoridades que nos acompañan: el gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile y expositor en esta actividad, Monseñor Fernando Chomalí; al rector de la Universidad Católica, señor Ignacio Sánchez; en representación del decano de la Facultad de Teología, señor Fernando Berríos, asistió el director de vinculación con el medio, Román Guridi; al capellán mayor de la Universidad Católica, presbítero Jorge Merino; a la directora de Pastoral y Cultura Cristiana, señorita Ángela Parra; al director de la revista Humanitas, señor Eduardo Valenzuela; y a la jefa de la Biblioteca de Teología, señora Paola Santander. Saludamos muy especialmente al vicegran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, padre Osvaldo Fernández de Castro. De manera muy especial, saludamos también a nuestros expositores de hoy: la profesora titular de la UC, titular honoraria de la Universidad Diego Portales y presidente de la Corporación Abriendo Puertas, señora Ana María Stuben; al profesor emérito de la Universidad de Chile, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central y vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, señor Luis Riveros; y al moderador de este panel, el académico de la Facultad de Teología, profesor Fernando Verdugo. Saludamos a las autoridades de esta y otras casas de estudio y a quienes hoy se han dado un espacio para acompañarnos. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Para iniciar esta actividad, invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy bienvenidos a la universidad. Me sumo a los vocativos, pero saludo muy especialmente a nuestro gran canciller, Monseñor Fernando Chomalí, y de manera muy especial a quienes vienen hoy día a aportar en este panel, y me refiero muy fundamentalmente al ex rector Luis Riveros de la Universidad de Chile. Le agradezco mucho su presencia, rector. Ana María Stuben, profesora nuestra y profesora de la Universidad Diego Portales, y la conducción entonces del profesor Fernando Verdugo, de la Facultad de Teología de nuestra universidad. Saludo a todas las autoridades de la universidad que se han mencionado, y profesores, estudiantes, señoras y señores que nos acompañan hoy día. Es un verdadero gusto poder dar la bienvenida a esta actividad que se organiza en conjunto entre la Facultad de Teología, la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, la revista Humanitas y la Biblioteca de Teología, para reflexionar en torno a la reciente declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, titulada Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana. Tenemos ejemplares que llegaron recién hoy día de Dignitas Infinita, que nuestra edición en su C ha sacado para nuestra reflexión y para que la universidad aporte junto con la Conferencia Episcopal a su difusión. Se trata de un documento que recoge los principios y convicciones fundamentales de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la dignidad de la persona humana, con el propósito de iluminar esta reflexión en su discernimiento y particularmente su acción frente a hechos y situaciones que actualmente en distintos ámbitos amenazan o violan la dignidad inherente de todo ser humano. Estamos frente a una reflexión que nos muestra cómo la fe en Cristo constituye hoy un mensaje no solo sobre el valor de cada vida humana, sino también sobre la importancia de cuidar las condiciones sociales para que esa dignidad no quede en una mera declaración de principios. La declaración de este documento tomó más de 5 años, pues como se declara, y quisiera citar, necesitó un considerable proceso de maduración para llegar a la redacción final. Y su publicación se da luego del
aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conmemoración que nos ofrece la oportunidad de reflexionar en torno a su grado de actualidad y sobre los nuevos desafíos abiertos desde su adopción. La relación entre la Declaración de 1948 y el cristianismo no es solamente un hecho histórico, sino que es una tarea abierta y que no concluye. La Declaración se organiza en 4 partes. La primera de ellas, las primeras 3 nos presentan una síntesis de la creciente conciencia y aprendizaje de la humanidad y de la Iglesia sobre la dignidad, y la cuarta presenta problemáticas actuales en la que no se reconoce de manera adecuada la dignidad infinita del ser humano, cualquiera sean sus características físicas, psíquicas, culturales, sociales y también religiosas. Me referiré muy brevemente a las 4 dimensiones de la dignidad humana resaltadas por este documento, que va a ser discutido en profundidad. En primer lugar, la que está a la base de todas las demás es la dignidad ontológica. Ella deriva del hecho de que la persona humana es creada por Dios y participa en la redención en Cristo. También encontramos la expresión de esta dignidad fuera del ámbito eclesiástico, en el valor que otorga esta a la persona en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Esta dignidad que da nombre a la declaración mencionada se mantiene vigente más allá de todo contexto o circunstancia. En segundo término, la dignidad moral, que considera la libertad propia de toda persona. En ocasiones, las personas cometen actos que no son propios de su naturaleza, actos que parecen borrar todo rastro de humanidad al infligir graves daños a ella. Aún así, este no pierde su dignidad ontológica y se debe trabajar para que pueda arrepentirse y también redimirse. En tercer lugar, la dignidad social, que se refiere a las circunstancias materiales en las que viven las personas. Muchos viven en condiciones socioeconómicas miserables que limitan sus posibilidades de desarrollo para tener un proyecto de vida plena. Y en esta acepción, cuando hablamos de indignidad, no se presenta un juicio hacia la persona que la padece, sino que las condiciones de vida que ella puede enfrentar no se condicen con su dignidad ontológica inherente. Y por último está la dignidad existencial, que se vincula con las circunstancias no materiales que dificultan el florecimiento de las personas. A modo de ejemplo podemos mencionar enfermedades graves, violencia intrafamiliar o el flagelo de la drogadicción. Son personas rodeadas de estas circunstancias que experimentan a sí mismas una condición indigna. Aún así, esto no debe eclipsar el hecho fundamental que estamos discutiendo hoy, que es su dignidad intrínseca. En nuestra universidad tenemos una declaración de principios que manifiesta, cito, en cuanto a comunidad académica, la Universidad Católica tiene una vocación de servicio al bien común. Su objetivo es un aporte a la transformación del mundo, de modo que la sociedad avance hacia una nueva forma de convivencia más en consonancia con el destino final del ser humano y respetuosa de su dignidad de hijos e hijas de Dios. Cierro la cita. Y este panel se enmarca dentro de los esfuerzos por propiciar desde la universidad la reflexión sobre la dignidad humana y a tomar conciencia de las amenazas actuales. Algunas de estas amenazas dicen relación con la pobreza, la mala distribución de bienes y servicios, la guerra, la migración, la trata de personas, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto, que es un atentado intangible en la vida humana, la maternidad subrogada, la eutanasia, el descarte de las personas con discapacidad. Dignitas Infinita pone su atención sobre ellas y nos invita a una mayor correlación en la manera de abordar las diversas problemáticas morales, recordarnos siempre que en los asuntos de carácter social, como también en los asuntos de carácter personal, entra en juego el ser humano entero en su vocación de infinitud. Para conversar y reflexionar sobre estos temas y la opción por la dignidad de la persona humana, hemos invitado entonces a nuestro gran canciller, Monseñor Fernando Chumalí, arzobispo de Santiago, a la profesora Ana María Stuben, que es académica de nuestra Facultad de Historia y Ciencias Ciencia Política y Geografía de nuestra universidad, y también de Ciencias Sociales de la Universidad de Diego Portales, y también al ex rector de la Universidad de Chile, señor Luis Riveros, a quienes agradezco y valoro su presencia esta tarde. Felicito muy sinceramente a los organizadores de este espacio, que nos va a permitir conversar
sobre un tema tan relevante que no se agota y que está en discusión permanente, como es la dignidad humana, para poder aportar a su promoción y realización concreta. Muchas gracias a todos por estar acá y que tengamos una fructífera discusión del tema. Gracias. Agradecemos al rector por sus palabras y para continuar con este encuentro saludamos a nuestros invitados para dar paso a la conversación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este panel. Agradecemos desde ya su presencia y sobre todo a nuestros panelistas. El documento sobre el cual vamos a conversar es un documento cuyo título es Declaración sobre la dignidad infinita, sobre la dignidad de la persona humana, que recoge muchos otros documentos. Es tarea en su servicio el Dicasterio para la Doctrina de la Fe aportar material que sirva a todos los creyentes y a todo hombre y mujer de buena voluntad. En este caso, sobre el tema de la dignidad humana. Decía el rector, o recordaba el rector al dar sus palabras iniciales, que este documento tardó más de 5 años en su elaboración. Tuvo muchas idas y venidas, temas que se agregaron, temas que se quitaron, desarrollos temáticos. El mismo Papa Francisco intervino personalmente poniendo ciertos temas, enfatizando algunos. Y si tardó 5 años en escribirse, bueno, tardará otro tanto en recepcionarse. Tardará su buen tiempo en que vayamos asumiendo la gran riqueza que nos ofrece. No es de extrañarse, dice el cardenal Víctor Manuel Fernández, el prefecto del dicasterio, que este documento que tardó tanto en elaborarse también genere dificultades en su recepción. Dice: los temas tratados son los que permiten expresar diversos aspectos de la dignidad humana, que pueden estar oscurecidos en la conciencia de muchas personas hoy en día. Algunos serán fácilmente compartidos por distintos sectores de nuestras sociedades. Otros, no tanto. Es decir, se entrega un documento para su discusión, para su reflexión, y es lo que hoy queremos hacer en este lugar con distintas perspectivas. Por eso, para comenzar nuestra conversación, creo que es bueno iniciar desde la perspectiva que cada uno puede ofrecer. Hay un exrector de la Universidad de Chile, que ha sido también gran maestro de la Logia de Chile, un par de veces. También Ana María Stuben, que es académica del ámbito de la historia, y Monseñor Fernando Chomalí, que lidera la Iglesia de Santiago como arzobispo, además de toda su trayectoria y formación teológica. Así que la primera serie de preguntas va en esa dirección. Cada uno de su perspectiva. Les trajimos unas preguntitas preparadas, pero antes de las preguntas, que cada uno y cada una pueda decir de lo que leyó, de su proceso de recepción, qué es lo que más le impactó, qué quisiera retener, qué quisiera comunicar. Hemos preparado preguntas. Primero les vamos a dar la palabra para que destaquen, no más allá de 8 minutos cada uno, aquellos que quieren poner de relieve como temas principales. Así que le vamos a pedir, comenzamos, las damas primero dicen, hoy día estamos en equidad de género, pero no vamos, lo cortés no quita lo valiente. Así que, Ana María, si quieres comenzar por dar tu presenta. ¿Tengo que aprender esto o no? Sí. Ahí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Agradezco la invitación, las palabras del rector. Me siento, la verdad, muy honrada, tal vez demasiado honrada, de estar al lado del arzobispo de Santiago y el ex rector de la Universidad de Chile. Como ya dijo Fernando, no tengo ninguna credencial de teóloga.
pero sí de fe. Y la dignidad me interpela especialmente, por mi compromiso hace muchos años con las mujeres privadas de libertad, que es un mundo que conozco mejor. Debido a la riqueza del texto, me voy a centrar en 3 aspectos. El primero es más en general, sobre el cual tengo probablemente menos que decir, es el tema de la dignidad. Me convoca especialmente la vinculación entre la inviolabilidad de la dignidad y la atención puesta sobre los pobres, los descartados, los marginales, los encarcelados. Jesús, nos dice el texto, rompiendo las barreras culturales y de culto, devolvió su dignidad a estos descartados. Una característica del pontificado de Francisco ha sido su decisión de insertarse, también rompiendo bastantes barreras, en la coyuntura del mundo contemporáneo, proponiendo caminos que identifiquen los problemas que afectan a los cristianos en su búsqueda de encuentro con un magisterio que hable a sus preocupaciones reales. Reflexionar sobre la dignidad es poner sobre la mesa un aspecto que une a la humanidad, incluyendo también la dignidad de otros seres creados y el medio ambiente. Gracias. Lo inició con Fratelli Tutti, donde reconoció que esta dignidad existe más allá de toda circunstancia, independiente de cualquier deficiencia física, psicológica, social, o incluso moral. Y subrayo moral por la esperanza que se abre para muchos quienes han sufrido no poder cumplir con normas que les condenaban a la marginación. Esa es la dignidad infinita de la que ahora habla esta declaración, principio reconocible incluso por la sola razón, en el cual se fundamenta y debe exigirse la protección de sus derechos. En ese sentido, como ya lo hizo el rector, valoro las afirmaciones de contenido que la ponen en diálogo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmar con ella el reconocimiento a que todo ser humano debe ser reconocido y tratado con respeto y amor por su dignidad inalienable. Fratelli Tutti cuestionó los fundamentos de una nueva convivencia y proclamó la fraternidad y la solidaridad como principios. Este texto los vincula con la dignidad de las personas. Es una manera de situarse en diálogo con la modernidad secular, desde una mirada situada en la pregunta sobre la presencia del mensaje de Jesús en la cultura. El reconocimiento hacia la dignidad, en sus aspectos ontológicos, morales, sociales y existenciales, permite aterrizar el concepto de dignidad a situaciones muy concretas, que son las que los cristianos y el magisterio estamos conminados a mirar con nuevos ojos. El concepto de dignidad nos obliga, por ejemplo, a reconocer que la pobreza extrema es indigna, que hay formas de pobreza que impiden vivir con paz y esperanza, que la violencia, la enfermedad son situaciones que afectan la dignidad y claman por el compromiso cristiano. El espacio cultural donde se desenvolvió Jesús no era demasiado distinto al que enfrentamos hoy en varios aspectos, especialmente porque él dio testimonio de plantearse frente a nuevas interpretaciones de la ley de su tiempo, poniendo el énfasis en que ésta está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la ley. Justamente por esa dignidad infinita que le hace ver en cada persona la imagen del Padre, independiente de su origen y de su historia. Por eso al Papa le es tan querida la parábola del buen samaritano que orienta a Fratelli Tutti. El segundo tema que quiero tratar se asocia con una de las violaciones a la dignidad que se menciona en la carta y celebrar los pronunciamientos sobre estos temas. El drama de la pobreza, presente a lo largo del texto y enfocada en los pobres de los pobres, aquellos cuya pobreza es invisibilizada. Conozco bien el mundo de la prisión, especialmente femenina. Estuve preso, presa y me visitaste, dice la bienaventuranza. Se les visita independientes de su culpa y de su moral, pues siempre gozan de su dignidad infinita como hijas de Dios. Quien visita un preso ve ahí a Jesús. La expresión de indignidad usada en la carta no es un juicio hacia una persona, sino la expresión de que la dignidad inalienable se contradice con ciertas situaciones de vida, también con ciertas políticas, pues como afirma la declaración, el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente. Una sociedad y un Estado que esconden la marginalidad, encarcelando personas por delitos menores, invisibiliza su propia incapacidad para reconocer la dignidad de la persona humana.
No puede llamarse cristiana una sociedad que no percibe el drama de la marginalidad social y urbana, de la pobreza, de la carencia de educación y protección a la familia. Una sociedad, especialmente una élite, que practica la caridad visible, pero abandona a quienes invisibiliza, no es cristiana y tampoco eficiente en la solución de los problemas que luego simplifica bajo el concepto de seguridad. Y con esto voy a mi último tema. La mujer está presente en varias de las violaciones a la dignidad humana que denuncia la Carta. El rector las mencionó: la trata de personas, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, la maternidad subrogada. Son todas violaciones que involucran principalmente a la mujer y que requieren de un análisis que busque sus causas en estructuras que las hacen posible. Para ello, el concepto de género es un gran aporte, en tanto ha permitido a las ciencias sociales y a las humanidades analizar experiencias y problemas que deben dejar huella en el lenguaje para lograr reflexionar sobre ellas. Es lo que hace esta universidad con los distintos comités de género que ha constituido, con un proyecto que además estamos realizando con Ingrid Bachmann y Verónica Undurraga, justamente sobre delito, cárcel y reinserción con criterio de género. La historia de los conceptos muestra que la realidad social está lingüísticamente constituida y solo lo que ha sido previamente conceptualizado es visible e inteligible para los actores. Los conceptos unifican un conjunto de significados y por ello decimos que son polisémicos. Si se eliminan del debate, afectan todas las arquitecturas argumentativas. El concepto de género, originalmente proveniente de otras disciplinas, designa la relación de los sexos tal como se comprenden por la cultura y la historia. Representa un cambio de paradigma para pensar varias de las violaciones que menciona la Carta, como son las relaciones de poder, el análisis interseccional, los problemas culturales, la invisibilización de las mujeres en la historia, la prisión, la presencia de minorías en los problemas sociales. La Carta condena la teoría, también la ideología de género, que pretende, dice, negar la diferencia sexual. Esta es una toma de posición ante una visión extrema. Sin embargo, es útil para discutir el problema de las construcciones ideológicas que surgen desde la utilización de los conceptos en su relación con las visiones de la realidad. Todo concepto, en su interpretación, puede llevar a posiciones extremas, como la que realiza, por ejemplo, la teoría queer, que la Carta considera inaceptable, en la medida que cuestiona la innegable diferencia biológica entre los sexos. Sin embargo, no por ello se puede negar que existe un problema a enfrentar con compasión y caridad cristiana respecto de las personas que presentan identidades de género a veces no congruentes con su sexo. Y termino ilustrando el problema de la ideologización respecto a estos dos temas que he tratado. El concepto de género, como tantos otros, se presta, como decía, para posiciones extremas. El problema no está en el concepto. Para ilustrar el problema respecto del ejemplo de la prisión, me serviré del tema de la seguridad, la preocupación número 1 hoy día entre los chilenos. Podemos decir que está asumiendo ribetes ideológicos, en la medida que define y simplifica la realidad de una manera acrítica, impidiendo que aparezca la complejidad de las realidades que inciden sobre la seguridad. Esta posible ideologización, como hace por ejemplo el buquelismo, que agrega adherentes en Chile, absolutiza el concepto de seguridad, restando posibilidad al debate sobre el sentido de la prisión, sobre su replicabilidad social y su necesaria vinculación con la dignidad humana, independiente de cualquier circunstancia, incluso moral, como dice la declaración. Obviar los elementos culturales, sociales y económicos que influyen sobre una mujer que comete delito, reincide o se reinserta, luego no puede explicarse si la vemos solo como un sujeto biológico. Creo que la lectura de la Carta puede ser una invitación a pensar nuestros problemas hoy, tal vez principalmente la seguridad y los problemas de género, sin absolutismos ideológicos, pero conscientes que el Estado, la Iglesia y la sociedad civil estamos llamados a construir una comunidad cívica de ciudadanos que reconozca su diversidad y pueda reivindicar la política como el lugar donde entender el interés social, llevando la dignidad humana al centro. Para ello, me parece fundamental una lectura de la realidad social que no niegue su complejidad, ni se deje dominar por el miedo que inspiran a veces radicalizaciones ideológicas, sino que podamos dialogar como cristianos, ya sin una cristiandad,
pero aferrados al mensaje de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por abrir esta conversación, y le vamos a dar la palabra a don Luis Rivero para que también nos presente su perspectiva inicial. Muy bien, buenas gracias. Buenas noches a todos y todas. Señor rector, para mí siempre es un agrado estar acá en este edificio tan patrimonial y tan emblemático de la educación chilena. Y agradezco el haber sido incorporado en este intercambio de ideas sobre un documento tan importante como quiero destacarlo. El contenido de este documento va mucho más allá de la doctrina de la Iglesia, en mi opinión, y de su propio posicionamiento como entidad religiosa, y se extiende hacia consideraciones importantes sobre un problema que afecta a la humanidad en su conjunto, más allá de convencimientos religiosos. En efecto, el documento otorga al concepto de dignidad humana una connotación ontológica, es decir, que es intrínseca a la persona, o sea, propio del ser e independiente de toda circunstancia y contexto, y también extendido más allá de la propia Iglesia y sus preceptos. En este sentido, como lo ha puesto de manifiesto el rector en su intervención, precede a otros conceptos de dignidad, como la social, la moral y la existencial, puesto que la dignidad se encuentra en la base misma de la concepción de persona y no depende ni debe depender de las circunstancias que pueden rodear la vida de una persona o de una comunidad. Un documento, en mi opinión, oportuno para reflexionar en el convulsionado contexto en que la humanidad se desenvuelve actualmente, donde prima la violencia, la discriminación, el ideologismo extremo y la ausencia de diálogo suficiente para abordar los temas valóricos más esenciales. Un escenario que conduce al enfrentamiento entre distintas visiones del hombre y de la sociedad, y que, sin volver a las graves confrontaciones ideológicas del pasado, conservan ese matiz de solución que propende a destruir todo para construir algo nuevo, y que se muestra como esperanza para muchos y sí reivindicar a quienes han sido pospuestos de los beneficios del progreso. La declaración especifica algunas violaciones graves de la dignidad humana que no constituyen, como la enumeración que es una novedad respecto del ritmo y forma de la vida en sociedad. Desde luego, la pobreza se menciona como una grave transgresión, quizás la más grave, a la dignidad de las personas, especialmente cuando ésta es transmitida por falta de oportunidades a través de generaciones y crea una verdadera estructura de contradicciones a nivel planetario entre los países y sectores acaudalados versus aquellos dominados por el hambre y la miseria. Realidad presente por siglos y que en su pretendida civilización la humanidad no ha realizado esfuerzos efectivos y sinceros en pro de una práctica fraternal y humanitaria de tipo permanente y transversal que permita superarla. En este sentido, bien habría hecho la Iglesia al declarar también las formas en que debiese actuar la humanidad, organizada para terminar en plazo razonable con este flagelo que debiera avergonzarnos en nuestra pretendida civilización. Este es pues un documento que reviste trascendencia, aunque no avanza en caminos concretos que permitan superar la indignidad. Menciona también el documento el abuso sexual como algo que afecta profundamente la dignidad humana, como todos sabemos. En este sentido podría también decirse que es un daño relativamente aún mayor aquel vinculado al abuso infantil, que se da en todo el mundo y que constituye una verdadera vergüenza, condenable desde el punto de vista de la institucionalidad jurídica de los países. Es todavía un tema presente que ha afectado a la propia Iglesia y que ha debido en muchas instancias mostrar su dolor
y su vergüenza ante la comisión de verdaderos crímenes de lesa humanidad contra niños y jóvenes, afectados en su vida entera por el delito del que han sido víctimas. Y como el documento explicita 13 hechos que constituyen grave violación a la dignidad humana, sin exceptuar, y lo destaco, la violencia contra las mujeres, práctica consabida en algunas culturas y que no elimina la adopción puramente conceptual y formal de la igualdad a través de giros idiomáticos, sino que pretende de un profundo cambio cultural. Un aspecto faltante quizás en esta declaración de la Iglesia es responder a la vigente pregunta sobre qué debemos hacer. No cabe duda que se podrá hablar mucho sobre la obligación de los Estados, el perfeccionamiento de los sistemas legales para castigar las violaciones de los derechos humanos o los sistemas legales para poder acrecentar los deberes humanos y las acciones atentatorias, en definitiva, contra la dignidad de las personas. Pero poco podremos hacer si no mejoramos al ser humano en sí, en sus valores, en su concepto de la vida en común y en el respeto sobre sus congéneres. Poco se ha hecho, en realidad, para mejorar la educación en esta perspectiva amplia. En este sentido, no podemos olvidar las lecciones que nos dejó Emmanuel Levinas, el filósofo lituano-francés, en cuanto a la ética de la alteridad, es decir, el esfuerzo por ponerse en el lugar del otro y la responsabilidad de cada uno hacia los demás. La educación debiese incentivar y profundizar en este concepto. El documento de la Iglesia es un diagnóstico que necesita entonces de una proyección a la acción, la cual no corresponderá solamente a la de un credo religioso, sino a la de toda organización humana que asuma su responsabilidad por mejorar el futuro de la especie. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces le damos la palabra a Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago. Quisiera agradecer la invitación y estar con ustedes dos. Es un honor para mí. Quisiera partir con una frase del número 3 que me parece relevante y dice lo siguiente citando a San Pablo VI. Ninguna antropología iguala a la antropología de la Iglesia sobre la persona humana, incluso considerada individualmente en cuanto a su originalidad, dignidad, intangibilidad y riqueza de sus derechos fundamentales, sacralidad, educabilidad, aspiración a un desarrollo completo e inmortal. Es decir, este es un documento de antropología teológica que deriva en una ética consecuente a ella. Y quisiera plantear algunas tesis en estos 8 minutos que se me ha concedido. La primera es que el ser humano no se da la dignidad a sí mismo. La dignidad del ser humano proviene del amor de su Creador, que ha impreso en él los rasgos indelebles de su imagen. Y esta dignidad no solamente toca el alma, sino que también toca el cuerpo y alma uno, según el Concilio Vaticano II. En segundo lugar, si bien es cierto, podemos reconocer una dignidad a la luz de la razón, también es cierto que la dignidad del ser humano se reveló en su plenitud cuando el Padre envió a su Hijo, que asumió plenamente la existencia humana. Estamos traspasados por la presencia de Cristo, del Verbo encarnado en cada uno de nosotros. Y la tercera tesis, que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Es decir, podemos afirmar con estas tres tesis, si nos preguntan por qué existimos, porque Dios nos ama. El amor es la razón última de nuestra existencia. ¿Y para qué existimos? Para encontrarnos a Dios. Esto, sin lugar a duda, que es un documento con clara inspiración tomista. Después aparece 4 tipos de dignidades. La primera, la más fundamental, que no se pierde nunca, corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada, llamada por Dios. Es decir, la persona tiene valor, no tiene precio, y un valor que no se pierde nunca es un valor
intransferible. En segundo lugar está la dignidad moral, se refiere al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. ¿Y por qué hace referencia a la libertad? Por una razón muy sencilla: la libertad es el signo eminente de la dignidad del ser humano, como dice el Concilio Vaticano II. En tercer lugar, la dignidad social. Nos referimos a las condiciones en las que vive una persona. Muchas veces la situación en que está obligada a vivir contradice su dignidad inalienable. Y de ese punto de vista es bueno recordar que el Papa Francisco es crítico, muy crítico del sistema económico actual que nos rige, que de una u otra manera es causa de los fenómenos que estamos viviendo. Y a propósito, quisiera leer lo siguiente: que la globalización del neoliberalismo capitalista ha generado una desigualdad criminal que denunció con rotundidad el Papa Francisco. Dice él en Evangelii Gaudium, que fue su primer documento y el documento madre de su pensamiento: hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Y creo que es importante que en algún minuto hagamos ese análisis. No podemos, desde una visión teológica, quedarnos solamente con los fenómenos que fueron muy bien descritos por los dos profesores, sino que tenemos que ir al fundamento. Y después dice lo siguiente: el sistema económico imperante desarrolla una globalización de la indiferencia y estamos inmersos en una vulneración sistemática de la dignidad humana, de los derechos humanos y de la justicia, debido a millones de seres humanos que mueren de hambre o viven en pobreza extrema, en precariedad, cuando una minoría acumula riqueza y poder excluyente. La dignidad social creo que es un tema que tenemos que abordar. Después está la dignidad existencial, es la posibilidad de vivir una vida digna, donde se viva con paz, alegría y esperanza. La perspectiva bíblica del documento es fundamental, está en un capítulo ampliamente desarrollado y plantea que ser creado a imagen de Dios significa, por tanto, que poseemos un valor sagrado en nuestro interior que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa. Es decir, somos alguien, no algo. Y somos alguien no en referencia específicamente a nosotros mismos, sino que en referencia a Dios. Él nos confiere esa dignidad. Y después, en virtud de ese amor divino, nuestra dignidad es inviolable. Y Jesús rompió las barreras culturales y de culto, devolviendo la dignidad a los descartados o a los que considerados al margen de la sociedad. Los recaudadores de impuestos los reivindica, las mujeres las reivindica, los niños, los leprosos, los enfermos y los extranjeros. Y después hace un análisis, un elenco de los temas, y el primero es el drama de la pobreza, que sigue vigente y lo vemos especialmente en muchas partes del mundo, pero también en Chile. Y después dice: no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Y por eso que, muy en concordancia con Laborem Exercens, cuando Juan Pablo II plantea que el trabajo es la clave de la cuestión social, y si queremos saber qué es lo que está pasando en una sociedad, tenemos que mirar qué está pasando con el trabajo, y evidentemente que estamos en un proceso de precarización del trabajo muy grande. Vemos cómo las industrias van cayendo día a día, y lo que significa mucha gente y muchas ilusiones que quedan fuera. En segundo lugar, la guerra, que contradice la dignidad humana, son conflictos que no se resolverán, sino que los aumentarán. Quien invoca el nombre de Dios para justificar el terrorismo, la violencia y la guerra, no sigue el camino de Dios. Después, algunas violaciones graves a la dignidad de la persona humana, el trabajo de los migrantes. Debo reconocer que siento un sano orgullo de la red Clamor, que trabaja
desde la Iglesia para ayudar a los migrantes en situaciones que son dramáticas, y creo que siempre va a ser poco lo que hagamos por ello, y como muy bien recordaba la profesora Stuben, es un mandamiento de acoger al que sale de su país. Todo emigrante es una persona humana que en cuanto tal posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación. Una persona no tiene apellido. No me gusta cuando se habla del migrante ilegal, etc. Toda persona, por el solo hecho de existir, es legal. Y después la trata de personas, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, que explicó también los profesores. Y termino diciendo lo siguiente. Normalmente se ha recriminado a la Iglesia que es muy estricta en materia de moral sexual y no lo es tanto en materia de moral social. Creo que este documento y los documentos abordados ampliamente rompen con ese mito. El hombre es integral, es cuerpo y alma, y todo lo que atenta en contra de él ha de ser mirado con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor, a los tres que han hecho su presentación inicial. Entonces, voy a ir dirigiendo algunas preguntas a cada uno. Después habrá oportunidad también para los que están presentes a través del código QR puedan también formular sus preguntas. A don Luis Rivero. Este es un documento que nace del seno de la Iglesia, pero dirigido no solo a los miembros de la comunidad de la Iglesia, sino a todo ser humano, hombre y mujer de buena voluntad. Además, se trata, como se ha señalado, un documento que busca precisamente el diálogo entre la razón y la fe. Usted, que ha sido en 2 ocasiones gran maestro de la Gran Logia de Chile, organización que tiene en alta estima el ejercicio de la razón, que ha sido rector de una universidad laica, como se suele decir, desde esa perspectiva, honrando a la razón, ¿cómo fundamenta o cuál sería lo que considera fundamental para fundamentar la dignidad y la fraternidad humana? ¿Cuál sería, desde esa perspectiva, para usted el elemento crucial? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que me gustaría decir es recordar aquí a San Agustín, quien dijo que no había una contradicción entre la búsqueda por la razón o por la fe, porque ambos eran caminos que conducían a la misma verdad. Yo comparto mucho esa visión, digamos, que me parece a mí que es muy cercana a lo que dijo también San Agustín. El conocimiento, dijo él, es un camino para encontrarnos con Dios. Ahora, claro, todos piensan que los masones son ateos, en realidad no son ateos. Tienen distintas interpretaciones y versiones de Dios, que es distinto, y le llaman el gran arquitecto del universo como una fórmula para poder abarcar a distintas visiones de Dios. En Inglaterra, un ateo no puede ser masón, por definición. Y digo Inglaterra porque es la cuna de la masonería. De manera que esa inspiración obviamente lleva al hecho de que este conjunto de visiones y valores, bueno, se constituye en un fundamento para la concepción de fraternidad que tiene la masonería. Es el encuentro de distintas visiones, distintos hombres, la búsqueda de un mismo camino, ¿no es cierto?, que para algunos estará dominado por la fe y para otros estará determinado puramente por la razón. Y esperamos que eso construya naturalmente un ambiente en que exista la libertad que permita justamente construir fraternidad. Esa es una aspiración que pienso que se desarrolla desde los inicios de la historia moderna y que me parece a mí que es muy importante, digamos, con la pregunta que tú planteas. Y en ese sentido, yo creo que hay que valorar el aporte de las religiones, porque las religiones son, en mi opinión, una instancia también de reflexión. No es solamente la adoración mecánica
de fórmulas y ritos, sino que es una fórmula de encontrar la verdad. Y ese es un camino que yo comparto plenamente. Muchas gracias, don Luis. Ana María, el fundamento de la dignidad humana que se esgrime en el documento es básicamente ontológico. Es decir, tiene una base en la filosofía del ser. La dignidad es algo inherente a todo ser humano, independiente de sus condicionamientos sociales y culturales, se insiste. Sin embargo, desde la modernidad en adelante, no solo el ser, sino también la historia ha pasado a ser un elemento constitutivo y decisivo para la comprensión del ser humano. No somos meramente esencias, sino seres que se despliegan en el espacio y el tiempo. Como historiadora, y ese ha sido su oficio durante largos años, ¿qué podría decir sobre el aporte que puede hacer esta disciplina, la historia, en la comprensión de la dignidad del ser humano? Vaya pregunta. Bueno, sin duda que tiene mucho aporte que hacer la historia y la historiografía. Somos seres suspendidos en el tiempo y en el espacio. Ahora, lo que la modernidad hace es que introduce una nueva concepción de tiempo, un tiempo que se renueva y que deja atrás el pasado para proyectarse hacia el futuro. O sea, tienen un sentido de tiempo como aceleración independiente del esquema escatológico cristiano. Entonces introducen las ideas de progreso, las ideas de desarrollo, las ideas de crisis que nos permiten a nosotros hoy día, digamos, ver, mirar la historia desde una perspectiva que incluye el cambio y el movimiento. Ahora, respecto de la dignidad, vuelvo un poco a la historia de los conceptos. La historiografía permite indagar en el pasado de manera de comprender históricamente y contextualmente el concepto. O sea, lo que hace la historia es agregarle a la definición esencial del concepto, agregarle su dimensión a lo largo del tiempo y su dimensión contextualizada. Es decir, nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, mirar el pasado y ver que lo que se ha entendido históricamente por muchos conceptos, ¿no es cierto?, desde el concepto de revolución, que antes era como giraban los astros, ¿no es cierto?, y ahora es un movimiento político, nos permite a nosotros entender, tratar de comprender qué es lo que estaba en la mente de aquellas personas que hablaban de dignidad cuando simultáneamente, ¿no es cierto?, el Santo Oficio podía condenar a una persona a la hoguera, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos que nosotros los miramos históricamente y podemos comprender, situarnos en el momento en que la persona, en que se está, digamos, interpretando ese concepto y entender que el concepto no es perenne, sino que los conceptos son móviles, no son estáticos, son históricamente situados. Y eso tiene consecuencias también en cómo se vive el concepto, porque al fin y al cabo no es solo una definición. Absolutamente, es una interpretación. O sea, en el fondo el concepto, lo que hace la historia conceptual es entender los conceptos que son interpretables, porque definiciones pueden haber muchas para el mismo concepto. Gracias, Ana María. Y bueno, señor Chumalí, en esta misma línea de diálogo, razón y fe, y comprendiendo el documento como uno que brota de la razón informada por la fe. No podemos pasar muy rápido por la razón, o sea, en ella se juega la expresión misma de la pertinencia de nuestra fe. ¿Cuál considera usted que es el aporte más valioso que le entrega la fe, y específicamente la fe en Cristo, a la comprensión sobre la dignidad humana? ¿Hay algo específico que aporta? Antes de abordar esa pregunta, quisiera decir que esta es una preocupación muy recurrente de la Iglesia desde hace mucho tiempo. De hecho, Juan Pablo II escribió El esplendor de la verdad frente a un gran escepticismo, frente a la posibilidad de conocerla incluso desde la razón.
Y después escribió Fe y Razón, como las dos alas por las cuales el espíritu humano se levanta en búsqueda de la verdad, y Benedicto XVI en todas sus encíclicas abordó este tema. ¿Cuál es el aporte que hace la Iglesia? Es muy sencillo. En primer lugar, la dignidad es intrínseca, inalienable, pero también es una dignidad que se convierte en tarea. Es un don que la tenemos en cuanto a imagen y semejanza de Dios, pero una tarea que textualmente se dice hay que expresarla y se manifiesta en plenitud, Teresa de Calcuta, o se empaña. No voy a dar ejemplo, pero alguno habrá por ahí, ¿no? Que empañó su dignidad. Entonces es una tarea, es un don, una tarea. ¿Y cómo se manifiesta eso? A través de los actos humanos. Sin embargo, en este número 12 usa un concepto exclusivamente teológico, que es el concepto de pecado. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo lo dice San Pablo? No hago el bien que quiero hacer y hago el mal que no quiero hacer. Es decir, vivimos en una contradicción vital. Y por lo tanto, cuando nos olvidamos de la fe y nos quedamos solamente con la razón, plantea Benedicto XVI lo siguiente: sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por la ideología o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. Es decir, la religión, en este caso concreto, la revelación de Jesucristo, le revela el hombre al propio hombre y le hace descubrir la sublimidad de su vocación, que es justamente servir, amar, dar la vida por los demás y preocuparse de los más necesitados. Sin esa visión cristológica, la razón puede perderse y terminar desde el emerger de la subjetividad del individuo, poder generar realidad. Y en mi opinión, ese es hoy lejos el gran tema cultural que tenemos que abordar en pleno siglo XXI. Esa es la respuesta que puedo dar. Muchas gracias. Y vamos en ese sentido también, ahora de vuelta a Ana María, considerando la amplia trayectoria que tienes en torno a la reinserción de mujeres privadas de libertad, de la que nos has hablado ya, ¿cuáles son los temas que ve como más urgentes en torno a las cárceles de nuestro país? De alguna manera mellan la dignidad humana. ¿Es compatible el respeto a la dignidad humana con la privación de la libertad? A ver cómo se articulan eso. ¿Por qué se priva de libertad? La libertad es la expresión de la dignidad humana, decíamos. Es una difícil ecuación, sin duda, ¿no? Porque la privación de libertad tiene su sentido en ciertos momentos, ante ciertos delitos, en ciertas circunstancias, ante personas que no están en condiciones, digamos, de insertarse dentro de la sociedad de una manera que no nos hagan daño, ¿no? Sin embargo, antes que eso, yo creo que hay un problema estructural que es el que lleva a que exista la prisión como un problema, ¿no? Yo hablo especialmente del caso de mujeres, y lo que conozco mejor son las mujeres que han cometido delitos menores, delitos de microtráfico, delitos de hurto. Entre las mujeres que están en prisión hay muy pocas que están por delitos de sangre. No se cuentan con los dedos de las manos probablemente. La mayoría están ahí porque son mujeres que son pobres, porque son mujeres que no han tenido escolaridad, son mujeres que han sido sometidas a abusos sexuales y abusos en el hogar, son mujeres que han tenido maternidad temprana. Ese es el proyecto que estamos haciendo con Verónica e Ingrid, que los mencioné recién, y que por lo tanto a los 15 años pueden encontrarse botadas en la calle porque están embarazadas. Son mujeres que, en el caso de las que son madres, son mujeres que tienen que alimentar a un promedio de 3 hijos, jefas de hogar en su gran mayoría, y que por lo tanto no es que uno justifique el hecho que ellas delinquen, pero uno sí tiene que comprenderlo.
y comprender que para ellas hay pequeños delitos, digamos, que son como un trabajo, porque ellas lo ven como la manera de poder aportar al hogar. Entonces, ¿cuál es la solución a la prisión? En el caso de las mujeres, yo creo que en los delitos menores, sin duda que la prisión no tiene mucho sentido. Las mujeres en prisión tienen contagio criminógeno, las mujeres en prisión se empobrecen, las mujeres en prisión pierden sus vínculos, sus redes de apoyo, pierden sus posibilidades de trabajo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una tremenda labor para interpelar al Estado en el sentido de ver la posibilidad de penas alternativas, de penas sustitutivas. O sea, hay mucha creatividad que se podría aplicar de manera de impedir que una mujer entre a la prisión y salga en peores condiciones que la que entró. Eso no niega que, como les digo, que la prisión tenga un sentido y tenemos que poder hablar de ella, digamos, cómo la concebimos, qué entendemos por el trato a una persona que tiene que estar en prisión, cómo mantener la dignidad de esa persona una vez que está recluida. Aquellos que tienen que estar recluidos igualmente tienen que ser sujetos de un trato digno, que es una situación que hoy día yo creo que interpela muy fuertemente al Estado. El ministro hablaba hace poco de algunas cárceles donde hay un 200% de hacinamiento. Eso es un atropello a la dignidad de las personas derechamente. No hay ninguna posibilidad de mantener la dignidad en esas situaciones. Bueno, podría hablarte mucho más, pero... Sí. Un tema importante, porque ahí se pone en juego la comprensión de la dignidad humana, porque no hay posibilidad de desplegar la libertad, también en respeto a la libertad. ¿Puedo decir algo sobre eso? Sí, si quieres. No, yo quiero agregar lo que dice la profesora Stuber, lo comparto plenamente, con una cierta vergüenza, con un grupo de ingenieros civiles de la Universidad Católica, vamos a ir a bendecir y a entregar en un par de meses más unos baños en una cárcel. O sea, lo mínimo que puede tener una cárcel son baños relativamente decentes, digamos, y vamos a ir como una gran obra social este grupo de personas a entregarlo y bendecirlo. Yo creo hay muchas cárceles, monseñor, que faltan baños. Por eso que te digo. Entonces, lo que está planteando es un tema muy interesante, la distinción entre la justicia, que muy bien lo plantea ella, con la venganza. Y a veces uno tiene la sensación que el Estado o la sociedad se está vengando. Y uno mira, por ejemplo, perdone, profesor Rivera, esto nomás, uno mira, por ejemplo, las redes sociales, cuando hay un problema serio, ¿ah? Entonces la gente dice que muera, que se queme en la cárcel, que lo maten, pena de muerte. O sea, hay un espíritu vengativo que no tiene nada que ver con los logros que hemos ido logrando como sociedad. Disculpe. Sí, yo creo que este tema nos va a conectar bien con lo que le vamos a preguntar a don Luis, que tiene que ver la relación en la comprensión de la dignidad humana y la comprensión de la sociedad como comunidad de personas. En la sociedad conviven distintas personas, cada una con su dignidad. Y el Estado es una expresión de la sociedad, es decir, la que tiene que tutelar la dignidad y el respeto a la dignidad de cada uno y sus derechos. ¿Qué ocurre cuando entran en tensión, a su juicio, la dignidad de la persona, el bien de la valoración de la comunidad, de la sociedad como expresión de vínculos entre personas? O para ser más concreto, ¿en qué medida esta tensión, sociedad y persona, estuvo presente, a su juicio, en la discusión de nuestros dos intentos constitucionales fallidos? Parece que este era un punto bien crucial. ¿Qué le parece esta tensión entre la sociedad y el bien de la persona? Bueno, ese es un gran tema, obviamente. Me gustaría solamente decir que el Estado debe propender al bien común, protegerlo, auspiciarlo. Esa es la misión, vamos a decir, del Estado en este concepto de visión estratégica que se ha puesto tan de moda en las instituciones.
La misión del Estado es justamente proteger el bien común. Entonces la pregunta es que proteger al bien común, claro, tiene costos y beneficios. Y muchas veces el Estado enfrenta los costos con estas visiones cortoplacistas que son muy efectistas, porque en definitiva el Estado son personas que están en los poderes del Estado y que obviamente su valoración, ¿no es cierto?, desde el punto de vista público depende de lo efectistas que hayan sido sus acciones y declaraciones. Entonces yo siento que en ese sentido el Estado tiene que conservar con mucho cuidado esto de la provisión de bienes públicos. Y uno de los bienes públicos más importantes es la seguridad. El Estado seguramente, no solamente el nuestro, en muchas partes no está haciendo bien ese trabajo. Yo creo que es innegable que eso hay que mejorarlo. Pero también es importante destacar que hay ciertos estados que en realidad llevan adelante sus tareas en contra de los ciudadanos. Y en Latinoamérica tenemos ejemplos a la mano que son muy dolorosos, son muy tristes además. Yo creo que no hemos aprendido mucho, digamos, de las experiencias compartidas. Distintos países, distintas visiones, distintos estados, distintos tipos de políticas. Y yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por entenderlo mejor. Ahora, ese esfuerzo no se hizo en ninguna de estas dos discusiones constitucionales, en mi opinión. Sobre todo en la primera, porque en la primera es lo que aludía en la primera intervención que yo hice, que se trataba de destruir todo para construir algo nuevo. Y en definitiva eso no nos llevaba, en mi opinión, a ninguna parte. Por eso yo estuve entre quienes rechazaron ese proyecto, porque en mi opinión no contribuía a mejorar las cosas, sino a dejarlo en un nivel de incertidumbre y de permanente tensión. Pero en definitiva, yo creo que aquí hay una discusión que es muy profunda y muy importante respecto al rol del Estado en la sociedad moderna y el cómo el Estado desempeña esas funciones. Y eso tiene que ver obviamente con todas las políticas sociales, desde luego con las políticas carcelarias o penitenciarias, pero sobre todo, como ya lo he destacado hasta el cansancio, con las políticas educacionales. Nuestro Estado no está preocupado de eso, porque nuestros Estados tienen visiones muy de corto plazo, o sea, atienden los problemas que están más a la mano, pero no aquellos que se disparan a los próximos 15 o 20 años. Y en mi opinión eso es francamente una pena de muerte para el desarrollo equilibrado y justamente para atender este tema de la dignidad humana que es tan importante y que en manos de nuestros políticos, nuestro Estado pasa a ser una buena frase, un buen discurso. Y eso lo encuentro francamente muy lamentable. Muchas gracias, don Luis. Nos quedan algunos minutos, vamos a dar paso, tengo algunas preguntas, pero a dar paso a algunas eventuales preguntas que pudieran habernos llegado de ustedes. ¿Cómo se aborda al ser humano cuando éste deliberadamente renuncia a su dignidad, escogiendo hacer el mal y con ello atentando contra la dignidad de otros? El tema que ha salido de aquí, ¿por qué uno pone en prisión a alguien? Se supone porque, pero no solo en esos casos. No sé si quiere comenzar usted, monseñor, o Ana María. Le damos la... No, yo vuelvo a insistir que es importante preguntarse por qué una persona llegó a aquello. Esa es la pregunta de fondo. ¿Cuáles fueron las circunstancias, su ambiente, lo que escuchó, lo que vivió que lo llevó a pensar una cosa así? Con todo, esa dignidad no la pierde. Y en tercer lugar, para los creyentes que creemos firmemente en la gracia de Dios, evidentemente que el Señor puede hablar de una manera insospechada. Lo que no podemos hacer es pensar que las personas no pueden cambiar. De hecho, una de las grandes críticas que yo le hago en concreto a la pena de muerte, tal vez la gran crítica, que hay una gran desesperanza en que las personas pueden cambiar y que la sociedad puede hacer a alguien por otro. Nosotros creemos firmemente que las personas pueden cambiar y creo que la sociedad puede hacer a alguien por algo por otro. Sí, Ana María. Sí, yo creo que hay dos maneras de mirar este tema del mal y de la prisión, relacionado con el tema de la prisión. Uno es mirar la cárcel como un castigo que
que la persona merece porque ha atentado contra la dignidad de alguien. Efectivamente, todo delito es un atentado contra la dignidad. Pero hay otra manera de pensar que incluye como dos aspectos. Uno es pensar, bueno, cuál es el origen de esa persona que la llevó a eso, cuáles son las responsabilidades que nosotros como sociedad tenemos en que esa persona haya llegado a eso, y mirar entonces la cárcel como una oportunidad de reinserción. O sea, como dice Monseñor, no hay nadie que no pueda cambiar. Lo que pasa es que la responsabilidad nuestra es darle a las personas esa segunda oportunidad de tal manera de que efectivamente la cárcel no sea un castigo sin sentido, digamos, sino que tenga un propósito de reinserción, un propósito de que la persona vuelva a no atentar contra la dignidad de nadie, inclusive de sí misma, que muchas veces hay un atentado contra ellas mismas. La droga, son atentados contra la misma persona que... Muchas gracias. Sí, le iba a hacer una pregunta, ¿sí? Dos comentarios. Lo primero es que aquí estamos hablando de dignidad humana, y a mí lo que me quedó totalmente claro con este documento es que no se puede renunciar a la dignidad humana, porque es inherente a la persona. Podrá renunciar a la dignidad social, quizás, por ejemplo, u otra. De manera que ese es el primer punto. Y lo segundo es que nuestro sistema, sobre todo nuestro sistema carcelario, en realidad no está diseñado para mejorar a nadie. Probablemente está diseñado para empeorar a las personas. Y en ese sentido, me parece a mí, digamos, que condenar a alguien a la cárcel es darle una receta de cómo seguir aprendiendo a delinquir y no mejorar en lo esencial. Porque el sistema carcelario está muy mal diseñado. Nótese que estamos aquí en una escuela de Derecho, ¿no es cierto? Se dice que, decían que la dignidad humana no es solo un don que recibimos simplemente por el hecho de existir, sino que es también una tarea, un proyecto de vida por delante. Y hay veces en que la agenda no da para proyectarse, no da para decir quiero hacer algo con mi libertad, no da para pensar que tengo algo que aportar. Y hay personas que dicen no doy más, no puedo dar más. Y un gran tema en discusión en nuestra sociedad que se plantea como una muerte digna. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento, don Luis? Comenzamos por allá, pero vamos para acá también, para que nadie se escape de esta preguntita. Bueno, aquí yo vuelvo a un tema que lo menciono recursivamente porque soy de los convencidos que nuestra falla esencial está en la educación. Nosotros no formamos a las personas, no formamos personas. Hay países que han hecho esfuerzos muy importantes. Yo creo que vale la pena mirar esas experiencias comparadas a las asiáticas, por ejemplo, o las experiencias nórdicas, con sistemas educacionales que están bastante mejor organizados, creo yo, pero no sé si están totalmente bien focalizados. A mí me gustaría, por lo menos, que aquí tuviésemos una educación que formara personas. Nosotros no formamos personas. Lo que hacemos con, a veces, limitado esfuerzo y éxito, es formar personas que saben competir. Pero yo creo que en nuestra sociedad no debe interesarnos eso. Tenemos que formar personas que sepan colaborar. Y creo que en eso tenemos una falla esencial que no hemos discutido profundamente, sobre todo porque estamos todos en el corto plazo. ¿Qué va a pasar de aquí a diciembre? ¿Qué va a pasar a no sé qué, a mediados del próximo año? Pero nadie se pregunta, bueno, ¿y dónde vamos a estar nosotros el 2050? Esa es una pregunta que se realizan, sin embargo, los orientales. El otro día estuve en una reunión con un grupo de empresas vietnamitas. Ellos tienen un plan de desarrollo estratégico al 2050. ¿Cuándo en Chile vamos a tener una manera de ver nuestra realidad, nuestra historia, nuestras proyecciones de esa manera? Entonces yo creo que aquí hay una falla esencial en educación que no se puede abordar porque simplemente no tenemos visión para eso, ¿no? Sin duda que formar para desplegar la propia dignidad es tarea de las sociedades. Pero la pregunta también va del punto de vista cuando alguien siente que ya no da para más. Esa es la pregunta que me gustaría ver si cada uno... Hay gente que dice, ya no me da más. No puedo, no tengo más que dar. Lo que recibí ya no lo puedo. ¿Qué opinión le parece ese
tipo de juicio que se escucha y que está en discusión en la palestra. No sé si quisiera aportar algo en ese sentido, y si no, pues también Ana María y Monseñor. A mí eso me ha pasado muchas veces, cuando uno dice, llegué hasta aquí nomás. Pero uno tiene que saber superarlo, y muchas veces la ayuda a superar esas circunstancias, ¿no? Y por eso la fe, yo siento que eso es una ayuda indispensable. La fraternidad también es una ayuda indispensable. Yo he ayudado muchas veces a personas que se sienten en esa condición y que están dispuestos, bueno, simplemente a desaparecer de aquí, ¿no es cierto? Quitarse la vida, porque claro, sienten frustraciones, problemas, limitantes, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que hace falta es una mano que sepa sacarlos de ese vacío. Gracias. Ana María. Mira, yo creo que efectivamente, como decía don Luis, estamos viviendo un momento donde el presentismo nos tiene sin mucha sensación de futuro y a la vez con el pasado como totalmente borrado, ¿no? Entonces, ese presentismo impone unas urgencias que son aparentemente muy relevantes, pero que en realidad están como... las personas tienden a sentirse por eso mismo muy solas y muy individualizadas, como muy individuadas, no sé cómo se dice. Yo creo que la respuesta está en la comunidad. O sea, yo creo que lo que es clave es que nosotros entendamos que todos los proyectos que podamos emprender hoy día no son proyectos empresariales, sino que son proyectos de creación de comunidad con un sentido que esté más allá de donde vamos nosotros. Que nos lleve, que nos tire la pelota un poco a otra cancha, que nos sitúe en preocupaciones que no vayan a ser como nuestro pequeño mundo, sino que nos permitan, y para eso yo creo que la amistad, la creación de comunidades, el hacer proyectos en común, es algo que hemos perdido bastante y que yo creo que por ahí, por lo menos yo veo que encuentro un camino para mi propia vida. Gracias, Ana María. Monseñor, si sobre este punto... Dos cosas. Yo pienso que es muy importante en la vida enfocarse en lo que uno está, y muchas veces esos momentos de angustia, de estrés, no doy más, tienen que ver muchas veces con la dispersión. Y para eso lo primero es tener un sentido de la vida. Una persona que tiene sentido de la vida está focalizado, cree que lo que está haciendo es relevante, es significativo, evidentemente que va a poder superar todas las dificultades. Y en segundo lugar, quisiera decir que las experiencias en la infancia son tremendamente importantes a la hora de la tribulación, tremendamente importantes. Si nosotros somos capaces de generar personas felices en la infancia, en la juventud, van a tener unos muy buenos andamios después, un muy buen fundamento para las vicisitudes de la vida. Y en tercer lugar, la comunidad, y quiero decirlo con una palabra, con una frase de Vicente Huidobro, el poeta, que dice en su canto segundo: estamos cosidos con S, no con C, estamos cosidos a la misma estrella. Yo creo que el individualismo nos ha hecho un daño enorme de creer que nos las podemos solos y nos olvidamos que estamos cosidos a la misma estrella, y justamente lo que le pase a uno nos pasa a todos. Somos una comunidad. Creo que hoy día yo comparto lo que dice el profesor Rivero. Es una sociedad tan centrada en la competencia, el otro se convierte en un enemigo, y creo que ese es el primer caldo de cultivo para que las personas se sientan que perdieron la batalla, que no tienen espacio en la sociedad. Y por eso que el Papa Francisco habla de descartados en este documento, que se demoraron 5 años en escribirlo, así que cada palabra está muy bien pensada, tiene ese sentido. Yo quisiera una pregunta que le hiciste al rector Rivero, que me la podría haber hecho a mí, pero como no me la hicieron, la voy a responder igual, que tiene que ver con el Estado y la tutela de la dignidad y el bien común. Cada vez me convenzo más que los pobres lo único que tienen es el Estado. Y tenemos que cuidar mucho el Estado, tenemos que ser muy celosos frente a los recursos del Estado,
porque quien lo necesita son los pobres. Yo soy nieto de migrante, mi abuelo llegaron pobrísimos a Chépica y lo único que tenía mi padre era el Estado. Estudió en una escuela pública de número, estudió en el liceo fiscal, estudió en la Universidad de Chile, profesor de Chile, gracias al Estado. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado respecto de los recursos, tenemos que ser, pero muy severos con aquellos que usan los recursos del Estado, evasión, colusión, soborno, cohecho, etcétera, porque perjudica única y exclusivamente a los pobres. Y en ese sentido, en Chile estamos transitando por una sociedad muy corrupta que va a perjudicar a los pobres. Y lamentablemente donde uno mire, y eso lo tenemos que decir con mucha fuerza, con mucha claridad, porque es un camino que puede no tener retorno. Muy bien, muchas gracias. Una última breve intervención de cada uno. Muy breve porque nos quedan unos minutos. Si uno dijera, el documento enuncia y desarrolla 13 situaciones en que la dignidad humana se ve amenazada o conculcada. Y enuncia otros, 3 o 4 más, entre otros el tema de las prisiones. Si uno dijera, ¿dónde nos aprieta el zapato hoy día en Chile? Para nosotros, como sociedad chilena, ¿cuáles son, a su juicio de cada uno, aquella situación que para nosotros es la más grave desde este prisma de la dignidad humana? Cada uno podría decir, para dejarnos con tarea para la casa, para seguir reflexionando. Dale. Puedo partir yo, digamos. Yo creo que el flagelo más importante es el de la pobreza. Porque la pobreza trae muchas de las otras cosas que son tan bien mencionadas como fallas, ¿no es cierto?, en materia de dignidad humana. La pobreza está asociada con el abuso de las mujeres, la pobreza está asociada con la delincuencia de todo tipo. O sea, la pobreza, en mi opinión, es el nudo gordiano de este tema, ¿no es cierto?, tan importante que se refiere a la dignidad humana. Y sobre eso yo tenía una pregunta, para no ser solamente preguntado, quizás a Monseñor Chomalí. Hemos leído este documento, muy interesante, por supuesto, un documento que hay que leer un par de veces, ¿no es cierto? Porque no es un papel que se lee con soltura, que es una declaración. Mi pregunta es, ¿por qué esto no es una encíclica? Que me parece a mí que tiene una categoría mayor, siendo bastante profano en esas materias, por supuesto. A ver, esto puede parecer muy extraño, pero este documento no dice nada nuevo. Todo esto ha estado muy bien elaborado en discursos, en homilías, en conferencias. Es cosa de leer, por ejemplo, el magisterio de la Iglesia en múltiples discursos. Esta es una síntesis, pero evidentemente que va camino a un documento de mayor envergadura, porque está tomando temas nuevos que hasta hace muy poco tiempo no se pensaban. De hecho, un solo ejemplo, en la Academia por la Vida, hace 3 años se hizo un seminario sobre inteligencia artificial, algo que era impensable. Hay un documento y la madurez, como dice acá, toma su tiempo, pero todas estas cosas van encaminadas a eso. Ahora, un documento de la doctrina de la fe es un documento muy importante, muy importante. Recoge el magisterio, sobre todo de Pablo VI hasta el Papa Francisco. Ana María. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo el rector, pero yo creo que también hay una decadencia muy grave en la convivencia, en la vida cívica, en la manera como nos relacionamos los chilenos hoy día. Hay una desconfianza que yo creo que no es ajena al tema de la seguridad. Hay una desconfianza, un temor hacia el futuro, un temor a lo que nos puede suceder. Y yo creo que esa decadencia en la convivencia también se relaciona con el mismo individualismo del cual hemos hablado, con una sociedad que se va volviendo cada vez más egoísta,
que desconfía de las instituciones y por lo tanto va quedando como muy huérfana en términos de sustento. Y bueno, también un poco con la decadencia de la influencia de la Iglesia Católica. O sea, yo creo que los abusos de la Iglesia han sido sumamente importantes en términos también de separar un poco la posibilidad que tenía la Iglesia de intervenir de manera de crear una sociedad más justa y más cohesionada. Yo creo que eso ha sido muy fuerte y que cada uno se ha replegado como en su propio espacio, sin esta institución que también de alguna manera históricamente nos agrupó a todos. La desconfianza es una forma también de perder, sí, de mellar la dignidad humana. Bueno, ahí le tiraron, le dejaron la pelota ahí, sí, para que meta el gol. No, a ver, la verdad que con todos, con los pobres, la pobreza, con los palestinos, la guerra, con los migrantes, el trabajo de los migrantes, con las mujeres explotadas, la trata de personas, con lo que decía Ana María, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, una cosa que realmente clama al cielo, el aborto, tantos millones de niños que no han visto la luz, la maternidad subrogada, cuántos niños que buscan a sus padres hasta el día de hoy, la eutanasia, el suicidio asistido, uno de los fracasos más grandes de la sociedad de no hacernos cargo de los más pobres, el descarte de las personas con discapacidad, clama al cielo, y también con aquellas personas que sufren disforia de género, que es un sufrimiento horroroso para ellos, para su familia, para el colegio, para la familia, la violencia digital. La verdad que me identifico con todos, con todos. ¿Qué podemos hacer como iglesia para recuperar las confianzas perdidas? Fue la pregunta que hacía. Bueno, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, no balconear, como dice el Papa Francisco, subirse arriba del balcón a mirar, a criticar a todo el mundo y levantarse en la mañana a trabajar, acostarse cansado después de el trabajo y ofrecerle a Dios que Él haga el milagro. Yo creo que no tenemos otra fórmula. Muy bien, con esa tarea de encomendar a este gran milagro del Señor que nos ayude a todos a respetar la dignidad humana. Les damos muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes por su participación.